Mira, hermanos, está terminando este año, ¿verdad? Está terminando, ya faltan unos días para que termine este año. Y bueno, y muchas veces decimos, bueno, ¿en qué nos ha bendecido el Señor en lo que va de este año que se acaba? ¿Y en qué nos va a bendecir el año que viene? Eso es lo primero que uno piensa, ¿verdad? Oye, yo quiero bendiciones. Este año que está terminando vamos a sacar las cuentas de cuáles han sido esas bendiciones y cuáles son las bendiciones que esperamos en el nuevo año. Como dice siempre las canciones, ¿verdad? Año nuevo, vida nueva, año nuevo, bendiciones nuevas. Bueno, vamos a ver qué nos depara, qué nos presenta el Señor. ¿Qué quiere decirte el Señor esta noche a cada uno de nosotros? Y mire, el mensaje se llama así, mire, el secreto para ser bendecido. Hay un secreto para ser bendecido, ¿sí? Tanto en esta vida humana como en la vida postrera, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Y bueno, mire, vamos a tomar primero que todo dos salmos acá, un salmo, y después nos vamos a ir a Isaías. Isaías va a ser nuestro tema de enseñanza, ¿verdad? Nuestro tema de enseñanza, sí. Mire, vamos al Salmo 37, versículo 3 al 7. Yo se lo voy a leer en mi versión, en la versión internacional. Cualquiera de esas versiones que tengamos es palabra de Dios. Y bueno, y dice así, mire, el Salmo 37, 3. Dice, tú debes confiar en el Señor, dedícate a hacer el bien y establécete en la tierra y mantente fiel. El 4 dice, entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. El 5 dice, pon tu vida en sus manos. Y vuelvo a decirte, confía plenamente en Él y el Señor actuará en tu favor. El 6 dice, así todos verán con claridad que tú eres justo y recto. Y para cerrar, el 7 dice, calla en presencia de Dios y espera con paciencia a que Él actúe. Amén. Amén. Isaías 66, 2. Y aquí es donde vamos a tener nuestro capítulo y versículo del tema principal. El secreto para ser bendecido. Mire, fíjense lo que dice Isaías. Vamos a estudiar tres características acá. Dice Isaías en el capítulo 66, 2, dice, con mis manos, hablando el Señor, con mis manos hice todo el cielo y también la tierra. Son míos tanto el cielo como la tierra, con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Y fíjate, aquí va el secreto. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde, un corazón arrepentido y un corazón obediente a mi palabra. Amén. Entonces, miren, vamos a ver estas tres características, ¿sí?, que dice Isaías. Ese secreto para ser bendecido. ¿Qué es un secreto? Vamos a ver. ¿Qué es un secreto? Mire, el secreto es una cosa que está cuidadosamente reservada, está cuidadosamente oculta, está cuidadosamente escondida. Y el Señor, ¿sí?, quiere que hoy no sea un secreto cómo tú puedes ser bendecido por Él hoy y futuramente, ¿verdad? Entonces fíjese, bendeciré a todos los que tienen un corazón humilde, arrepentido y obediente. Tres características para que usted sea bendecido. Amén. Y vamos a ver entonces, vamos a desglosar, ¿sí?,
cada una de esas características poco a poco. Dice el Señor, mire, el Señor, y no es malo tener riquezas materiales. El Señor nos bendice. El Señor te bendice a ti primero te da salud. Te da salud para que tú puedas trabajar. Te da salud para que tú puedas desenvolverte en cualquier trabajo en el cual tú te desenvuelves, pues, ¿sí? Te da la inteligencia, ¿sí? Y como dice él, nada sin mí usted puede hacer. Después, usted conociendo la palabra del Señor, pues usted va a ser ricamente bendecido. Mire, el Señor nos bendice. ¿Por qué el Señor nos bendice? El Señor nos bendice porque el Señor es un Dios compasivo, ¿sí? El Señor es un Dios compasivo. El Señor es un Dios de gracia, entendiéndose por gracia que es un favor, es un beneficio que nosotros sin merecimiento alguno Él nos da. ¿Pero por qué? Porque Él es un Dios de bondad, es un Dios de amor. Y la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque para eso vino Jesucristo, es que nosotros le sigamos. Esa es la voluntad de Dios. Perdón, estamos en vivo, hermano. Entonces, la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? O sea, entendiéndose como voluntad el anhelo, ¿sí? Lo que Él quiere, lo que a Él le gusta, lo que a Él le gustaría, lo que Él ansía, lo que Él quiere de cada uno de nosotros es que nos arrepintamos, ¿sí? Y le sigamos, ¿verdad? Seamos fieles hasta el final, como dice la palabra de Dios, ¿ah? ¿Sí? Bueno, entonces fíjense, desglosando Isaías capítulo 66, versículo 6, vamos a ver cuál es la principal característica una de las 3 características que Isaías nos pide acá. El Señor nos dice que para revelarte ese secreto de bendición, ¿qué debes hacer tú? Mire, primero tú debes ser humilde. Y mucho al principio yo creía que ser humilde se refería al humilde económico, ¿sí? Al humilde que no tiene plata, al humilde pobre. De ese no se está refiriendo aquí la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que cuando uno es humilde, uno es un discapacitado espiritual. Porque cuando usted es un discapacitado espiritual, usted va a necesitar de alguien que le ayude, ¿sí? Y para usted necesitar a alguien que le ayude, ¿sí? Usted tiene que primero reconocer que yo estoy en esa condición, que yo tengo esas debilidades, que yo tengo esas limitaciones. Prácticamente yo estoy pidiendo auxilio cuando yo soy humilde, ¿verdad? Y por esa discapacidad espiritual en la cual estoy, ¿verdad? Y humildad, a la cual se refiere la Biblia, quiere decir dependencia. ¿Por qué? Porque usted va a depender del Dios Todopoderoso. Porque, como dice la palabra de Él, sin Él nada usted puede hacer, ¿sí? Entonces, en la humildad, la persona pide ayuda al Señor porque no puede por él solo, por él mismo, no puede hacer nada, y necesito del Dios Todopoderoso. Eso es ser humilde. Eso es ser humilde. La palabra humildad, o sea, reconoce que todo, como usted depende de Dios, usted reconoce que todo viene de Dios. La salud, el trabajo, la salvación, todo viene de Dios. Amén. Entonces, eso es ser humilde. No es humilde económico, no es humilde pobre, no es humilde que no tengo dinero, sino el humilde que depende, que reconoce que Dios es el que le va a proveer, Dios es el que le va a dar su salud, Dios es el que le va a dar su salvación. Amén. Amén. Esa es una característica. Esa es una característica que nos dice el Señor en Isaías 66, 3. La otra característica. Después vamos a ver otra característica, pero vamos a ver estas características centrales, ¿verdad? Otra es el arrepentimiento.
¿sí? ¿Y qué significa arrepentimiento? Mire, el arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia. Y metanoia quiere decir que usted tiene que hacer una transformación, usted tiene que hacer una metamorfosis, un cambio. ¿Un cambio de qué? De esa vida, de esa manera de pensar. Porque ¿dónde es donde te trabaja el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para convencerte de que estás mal, de que esa vida que llevas no te va a llevar a ningún bien? ¿Dónde? Aquí en la mente. Tú tienes que hacer un cambio en la manera de pensar. En la manera de pensar. Dios no trabaja en tus riñones ni en tu hígado, ¿sí? Sino que Dios trabaja en tu mente para convencerte, para quitarte tantas cosas. Y fíjese cómo está el mundo de hoy, que, fíjese, en ejemplo, mire cómo está el mundo tan patas arriba, ¿verdad? Tan disfuncional, que todo está ahorita en la mente. Entonces hay gente ahorita que se siente gato y no, bueno, yo soy un gato porque yo creo que yo soy gato, o yo soy de esta condición, o yo soy, ¿por qué? Porque todo está en la mente. Y hay gente que se cree animales y se viste como animales y todas esas cosas. O sea, a lo que hemos llegado, para no hablar de otros temas, ¿sí? Pero todo está en la mente. Si tú no haces un cambio en tu manera de pensar, ¿sí? Todas esas cosas que vienen desde niño, desde joven, desde adulto joven hasta ahorita, si tú no cambias la manera de pensar, esa manera de pensar que te lleva a un cambio para bien, un cambio para bueno, no estamos haciendo nada. Y el Señor Jesucristo esta tarde noche te dice: tienes que cambiar tu manera de pensar, así no es. Te va a llevar, te estás yendo por una dirección equivocada, que es la que yo no quiero. No es mi voluntad lo que yo quiero, que tú te vayas por ese camino, ¿sí? Que no me reconozcas, que no estés bajo mi sombra, bajo mi tutela. Tienes que cambiar tu manera de pensar, dice el Señor. Entonces, todo eso es mente. Y fíjese, en el arrepentimiento se hace un cambio de la manera de pensar, ¿sí? El primer paso para sanar tu vida es el arrepentimiento. El arrepentimiento, ¿sí? Para eso vino Jesucristo, a morir por cada uno de nosotros, ¿sí? Para hacernos de el viejo hombre a un hombre nuevo, ¿sí? Para salvación, como dice su palabra. Y fíjese, ¿cómo demuestra uno que ha cambiado? ¿Sí? Con varios frutos de arrepentimiento. El producto de ese cambio, fíjense, como dice la palabra de Dios en Efesios 4, capítulo 4, 23, dice el Señor Jesucristo, mire, dice así: si ustedes cambian completamente, ¿sí?, su manera de pensar, tienen que cambiar su manera de pensar completamente, ¿sí?, y ser honestos. ¿Para qué? Para que, como dice Gálatas en el capítulo 9, versículo 5, que cuáles son esos frutos del arrepentimiento, ¿sí? ¿Cuáles son esos frutos ya del Espíritu Santo? ¿Sí? Del Espíritu, el fruto del Espíritu. ¿Cuáles son, para acordarnos? Bueno, mire, entonces, el amor, amar, ¿sí? Estar alegre siempre, independientemente de la situación política, la situación económica, la situación emocional, la situación de familia, la situación de salud. Debemos estar siempre alegres, dice el Señor, ¿sí? Paz con todos, dice la palabra. Otro fruto es ser paciente. Y paciente es que usted no pierde la cabeza, ¿sí? Usted no pierde ese sentido de conciencia, ¿verdad? Otro es que usted es amable con todos, ¿sí? Ser amable. Y un fruto muy importante que es: usted confía, usted depende, usted es humilde también, ¿verdad? Es otro fruto. Y control, dominio propio, ¿sí? Qué bonito. Yo creo que
por lo menos yo le pido al Señor, bueno, yo le pido los 4, pero yo le pido que primero me dé paciencia, ¿sí? Para no perder la calma, ¿verdad? Y bueno, otro, ya hemos visto entonces la humildad, hemos visto el arrepentimiento. Y antes que salgamos del arrepentimiento, ¿cuándo vemos o cuándo sentimos que es un arrepentimiento falso? Cuando usted no se ha arrepentido, cuando no hay fruto de arrepentimiento, es porque usted no ha tenido ese cambio, ¿verdad? Usted no ha cambiado, ¿sí? Usted justifica sus errores, siempre lo mismo. Ay, pero es que a mí me hicieron esto, pero es que yo esto, pero que yo no perdono, yo no cambio esta manera de ser porque lo que pasa es que yo vengo de una costumbre. Mis padres me dijeron que esto era así, a pesar de que estamos mal, a pesar de que ese no es el camino que el Señor quiere es rescatarte, ¿verdad? Otra forma de un falso arrepentimiento es que repiten los mismos pecados, están en la misma vida, ¿sí? No han salido de esa vida en la cual están inmersos. Y otro es que culpa a quien hace daño, o sea, y además juzga, ¿sí? Juzga sin tener pruebas, ¿verdad? Y no le interesa tampoco la comunión con el Señor, no lee la palabra de Dios, no se congrega. Esos son síntomas de no arrepentimiento. Y saliendo ahora de esta característica, de este secreto, de que el Señor dice que tú debes ser humilde y que tú te debes arrepentir, otra característica para ser bendecido es que tú debes obedecer, ¿sí? Nosotros debemos ser obedientes. Mire, y nosotros como papás muchas veces, los que somos papás, pues nos alegramos mucho de que los hijos sean obedientes, ¿verdad? Y nuestros padres se alegraron o estaban satisfechos de la obediencia en la cual nosotros también le fuimos a ellos leales, ¿verdad? ¿Sí? Y obediencia no es dar besitos, ¿sí? Obediencia es, fíjense, obediencia es escuchar, obediencia es confiar. La obediencia proviene de un corazón que confía en el Señor, ¿sí? La palabra de Dios dice que cuando nosotros le somos leales, le somos obedientes. Fíjense, en el hebreo la palabra obediencia viene en el hebreo, la palabra obediencia se dice shama, ¿sí? Y shama quiere decir que tú escuchas, tú oyes de una manera inteligente, ¿sí? Tú estás atento a responder al llamado. Entonces, tú entiendes inteligentemente. Entonces, oímos para que eso se quede aquí en nuestro corazón, se quede en nuestra mente y no salga así como muchas veces todos esos mensajes pues entran por acá y salen y vuelven a salir, ¿verdad? Entonces, obediencia quiere decir escucha obedientemente, escucha inteligentemente, dice la palabra. Juan 14:15 dice, mire, fíjense como dice el Señor, fíjense. En Juan 14:15, ustedes me demostrarán, dice el Señor, que me aman si cumplen mis mandamientos. Si ustedes cumplen mis mandamientos, ustedes me aman. Ustedes me están siendo obedientes. ¿Por qué? Porque oyeron inteligentemente. Y como yo oí inteligentemente, accioné. Respondí al llamado. Pero escuchar y oír con inteligencia. Amén. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 8, dice, como hombre, el Señor Jesucristo se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz, y murió clavado en la cruz para el perdón de nuestros pecados y darnos salvación y vida eterna, como dice la palabra. Él fue obediente, amén. ¿Sí? Y fíjese,
El obedecer a medias es desobedecer totalmente. Si usted desobedece a medias, está desobedeciendo por completo. No, que yo obedecí un poquito así. No, usted está desobedeciendo completo. No, que fue un cuartico, pero son como las mentiras. A veces, ¿cómo que dicen de las mentiras? Mentira piadosa, no. Al fin y al cabo es una mentira. Pero entonces, si usted obedece a media, si usted no obedece completo, está desobedeciendo completamente. Y entonces es una característica de que el Señor te pide: yo no quiero altares, yo no quiero hacer otra cosa, sino que lo que yo quiero es que ustedes me obedezcan. Y si ustedes me obedecen, yo te voy a bendecir. Si tú eres humilde y estás dependiendo de mí y me oras y me pides, yo te voy a bendecir. Si tú te arrepientes, si tú pasas del viejo hombre a un hombre nuevo y un nuevo nacimiento, yo te voy a bendecir. No te va a bendecir el gobierno, no te va a bendecir el político, no te va a bendecir la familia, no te va a bendecir el amigo, te va a bendecir el Dios. Primero Dios le da entonces al amigo que te está bendiciendo, que le va a dar salud y le va a dar riqueza. Pero siempre oyendo, como dice la palabra, escuchando inteligentemente. Que no llegue acá y salga de acá, escuchando inteligentemente. Entonces fíjense, como dice Isaías, esas tres características: humildad, obediencia y arrepentimiento. Vamos a ver otras. Otros secretos para poder ser bendecido. Y otro secreto para ser bendecido es que usted debe confiar. Bueno, en este mundo, con tantas cosas que uno ve, la infidelidad, la deslealtad y tantas cosas, a veces nos pone la cabeza así y dice: pero oye, confiar, está tan difícil ahorita confiar. Pero la palabra de Dios dice que no confiar en el hombre, sino confía en Dios. Confía en el Señor. Mire, el Salmo 146:5 dice: el Dios de Israel bendice a los que en Él confían. Y la confianza es una seguridad, es fe en el Señor, ¿verdad? Y mire, fíjese, la palabra confianza en el hebreo viene de la palabra abat. Y esa palabra, al igual que la palabra humildad, quiere decir dependo de. Entonces, confianza y humildad, para que ustedes se lleven hoy, quiere decir dependo de Dios. Siempre voy a depender de Dios. Porque si no hay salud, si no hay vida, ¿de qué vale? Amén. Y mire, y muchas veces, yo no sé, pero hemos pasado por grandes dificultades, vicisitudes económicas, de salud, hermanos que han tenido problemas de salud, y gracias a Dios están con nosotros ahorita, ¿sí? En esta noche, en esta cena. Problemas económicos, problemas familiares, problemas de cualquier índole, y bueno, estamos acá, gracias a Dios. Dios nos ha llevado por su gracia, como dice su palabra, por su compasión, nos ha llevado a hoy, mire, hasta ahorita. Faltan 14 días para que se termine este año, y Dios ha sido tan bondadoso con nosotros que nos ha dado alimento, nos ha dado vestido, nos ha dado salud. A los que tienen sus padres vivos, tenemos nuestros padres vivos, ¿sí? No sé las circunstancias en las cuales tú hayas pasado, pero el Señor Jesucristo, por su piedad, por su gracia, pues nos ha llevado hasta este momento, pues. Y no sabemos
Pero el Señor Jesucristo dice, estar atentos, ¿sí? ¿Qué más bendición? ¿Qué más bendición? ¿Sí? Sí, que la vida eterna, porque la vida que tenemos acá es algo pasajero. Vinimos a hacer una pasantía aquí en la vida para ver si somos merecedores de la vida eterna, de la salvación. Pero todo va a depender de esa humildad, de ese arrepentimiento y de esa obediencia que el Señor Jesús nos dice en Isaías 66:12. Y fíjese, como dice la palabra del Señor, hablando de confianza, en el Salmo 23. Voy a leerle un extracto del Salmo 23. Él dice en el primer capítulo: tú, Señor mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Me hace descansar en verdes pastos, y para calmar mi sed me lleva a tranquilas aguas. Me das nueva fuerza y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estarás a mi lado. Me guiarás por el buen camino y me llenarás de confianza. Amén. Y otro secreto para que tú seas bendecido, ¿verdad? Mire, para usted ser bendecido, usted tiene que conocer la palabra de Dios. Y a veces la tenemos en la casa así como pura decoración. O me la regaló tal amigo igual hace 40 años, pero en 40 años no la he abierto, perdiéndome mucha bendición, porque mire, aquí está el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios acerca de su palabra. Dice en Josué 1:8, dice: nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Porque segunda de Timoteo 3:16 dice, mire, ¿para qué es útil esto? Ya le voy a decir para qué es útil esto. La palabra de Dios. La palabra de Dios dice en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 que la palabra es útil porque nos enseña la verdad. Además de eso, nos enseña a qué está mal, qué es lo que está mal en mi vida. La palabra de Dios me lo dice. ¿Qué es lo que estás haciendo mal? ¿Cuáles son tus errores? Por ahí no es el camino. Eso me lo dice la palabra de Dios. Además de la palabra de Dios, me corrige, es un papá. Me corrige si estamos equivocados. Nos enseña a hacer lo correcto. Y además de eso nos prepara y nos capacita para hacer la buena obra, que es predicar la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios. Otro secreto para que tú seas bendecido es que tú debes esforzarte, dice la palabra de Dios. En Josué 1:9 dice: yo te pido que seas fuerte y valiente, que tengas ánimo, que estés esforzado, que seas firme, que seas sabio, ¿sí? Que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy Jehová tu Dios y te ayudaré por donde quiera que tú vayas y en el tiempo que estés. Dice la palabra de Dios que tú debes esforzarte, y la palabra de Dios dice que yo debo persistir hasta el final. No es por un ratico, no es por emociones, sino que tiene que ser continuo hasta el final, dice la palabra de Dios. Amén. Y para terminar, la palabra de Dios dice que para tú ser bendecido, un secreto para tú ser bendecido, iglesia y amigo, es que tú debes servir al Señor. Tú debes servir al Señor. Dice la palabra de Dios que para servir al Señor tú no debes esperar nada a cambio. Tú no debes esperar nada a cambio. Buscando la palabra servir, ¿qué sinónimos tiene la palabra de servir? Mire, la palabra servir quiere decir que tú debes ayudar, tú debes contribuir, tú debes asistir, tú debes atender, tú debes prestar un servicio, tú debes ser de ayuda.
tú debes aportar, tú debes ofrecer y tú debes ser útil. Debemos ser útil. Amén. Y como dice la palabra, sin esperar nada a cambio. Yo soy útil porque yo quiero que me reconozcan. Y me pongo bravo haber sido útil y no me reconocen. Eso no debe ser así, porque ¿quién es el que te va a ti bendecir secretamente? El Señor, ¿sí? Entonces no debemos hacer como hacen muchos políticos, como hacen muchos artistas, que tengo una ONG y para que digan yo soy bueno y me retraten y digan, oye, este tipo es, entonces, no, yo doné tanto, yo hago esto, y no, callado. Usted debe servir en la iglesia, pero hágalo callado, que el Señor Jesucristo es el que te va a bendecir, y de una manera altruista. Servir de una manera altruista es que usted hace el bien, pero usted no espera ninguna retribución, usted no espera ningún beneficio, usted no espera ningún reconocimiento, usted no espera ninguna recompensa. Solamente Dios sabe, ¿verdad?, que es el que escudriña toda mente y todo corazón, iglesia. Entonces, mire, iglesia, el Señor Jesucristo esta noche quiere decirte, iglesia, amigos, que una manera de bendecirte, una manera de que todo a ti te vaya bien, ¿sí?, es humildad, reconocer, dependo de Dios, no dependo de más nadie, sino dependo de Dios, no dependo de mis capacidades, sino dependo del Señor. Y otra, ¿sí?, es que tengo que arrepentirme, tengo que cambiar esa manera de pensar, tengo que cambiar esa manera de viejo hombre que me está matando, a nacer de nuevo para salvación y vida eterna, como dice la palabra de Dios, y obedecer, siempre obedecer. Escucha inteligentemente, escucha sabiamente, confía en el Señor tu Dios, sírvele y Él te revelará los secretos, ¿verdad? Él te revelará por medio de su palabra, que tienes que escudriñarla, que tienes que estudiarla, cómo debe ser, ¿sí? Y qué debes hacer para buscar bendiciones, Señor.